Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1, verso 1 al verso 7. Y antes de leer, hermanos, quiero verificar que todos estemos en este pasaje. ¿Lo tenemos, hermanos, todos? Me confirman con un amén. Muy bien, hermanos, gracias al Señor le damos. Bien, escuchemos atentamente, así dice la palabra del Señor. Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, acabamos de leer tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra nos da vida, tu palabra nos sustenta, tu palabra nos muestra tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a escucharla atentamente, a guardarla en nuestro corazón y a cumplirla, Padre, a vivir como hijos obedientes. Bendice, Señor, este tiempo, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre bueno, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el mensaje lleva por título el siguiente: el Evangelio, las buenas nuevas. Vamos a reflexionar en estos minutos, hermanos, y vamos a recordar, porque este mensaje no es un mensaje nuevo, hermanos. Este es un mensaje que nosotros hemos ido aprendiendo y conociendo a lo largo de nuestra vida cristiana. Porque todos los que estamos reunidos en Cristo Jesús, hermanos, estamos reunidos porque hemos recibido una gran noticia. Hemos recibido la mejor de las noticias que cualquier ser humano podría recibir: el mensaje de nuestro Dios, el Evangelio. Y hermanos, aquí nosotros tenemos al apóstol Pablo escribiendo esta carta a los hermanos que se congregaban, así como nosotros nos estamos congregando hoy. De esa misma manera, los hermanos en el primer siglo, allá en la ciudad de Roma, que era la capital del Imperio Romano en esa época, los hermanos estaban congregándose. Y el apóstol Pablo tenía mucho deseo, mucho anhelo de poder visitar y compartir la palabra en la iglesia en Roma. Pero ha tenido dificultades, pero eso no le limitó al apóstol Pablo para escribir esta carta. Y por la gracia de Dios, la carta de Pablo a los romanos lo tenemos aquí registrado para nuestro beneficio espiritual. Entonces, hermano, vamos a meditar sobre el Evangelio, las buenas noticias. Si nosotros preguntamos a alguien, a un cristiano común y corriente, en el buen sentido de la palabra, a un cristiano que siempre congrega, que siempre asiste, y le preguntamos, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál creen, hermanos, que sea la respuesta normal que una persona pueda dar? No se asusten, hermanos, esto no es un examen para ustedes, ¿no? Pero es una pregunta que yo quiero en la que estemos pensando, porque de eso se trata el mensaje. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Nosotros nos llamamos evangélicos, porque creemos en el Evangelio. Pero, ¿qué es el Evangelio, hermanos míos? ¿Qué será el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias, en esencia es eso, hermanos. El Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas. Pero tal vez muchos creyentes podrían responder así: ¿qué es el Evangelio? Bueno, pastor, el Evangelio es el Evangelio es obedecer a Dios, el Evangelio es comportarnos bien, el Evangelio es obedecer la palabra de Dios, el Evangelio es amar a Dios, pastor, sobre todas las cosas, y el Evangelio también es amar a nuestro prójimo. Ahí está, pastor, ese es el Evangelio. Y yo puedo decir, está bien, hermanos, pero en realidad no es la respuesta exacta. Repito, si alguien dice el Evangelio es amar a Dios,
y amar al prójimo. Si alguien dice que el Evangelio es obedecer las reglas que el Señor nos pone en su palabra, si alguien piensa que eso es el Evangelio, hermanos, se está confundiendo. Porque el Evangelio, hermanos, no es comportarme bonito, no es obedecer lo que dice la Biblia. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias de lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. En otras palabras, hermanos, el Evangelio es la gran noticia que el Señor Jesús fue a morir a la cruz. Él ha hecho algo que tú ni yo podíamos hacer. Él vino a salvarnos de la oscuridad donde nosotros nos encontrábamos. Él vino a sacarnos de la muerte donde estábamos. Y uno que está muerto no puede hacer absolutamente nada. Eso es claro, hermanos. Uno siendo enemigo de Dios no puede ni obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Dios, hermanos, ha venido al mundo para rescatarnos a nosotros, ha pagado Él con su propia vida el rescate por nosotros que éramos desobedientes, por nosotros que éramos sus enemigos, por nosotros que éramos contrarios a Él. El Señor ha venido a rescatarnos a nosotros, que estábamos condenados, porque la Biblia dice, claramente dice, por cuanto todos pecaron, he aquí todos, absolutamente todos, están destituidos, separados, apartados, cortados de la gloria de Dios. Chicos y grandes, hombres y mujeres, niños y adultos, ricos y pobres, judíos y gentiles, todos, absolutamente todos, separados de Dios. ¿Y desde cuándo estamos como seres humanos apartados irremediablemente a nuestra propia fuerza y capacidad, apartados de Dios? ¿Desde cuándo sucedió eso, hermanos? Eso lo sabemos desde Génesis capítulo 3, desde Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron delante de nuestro Señor. Y el pecado de Adán, hermanos, la desobediencia de Adán no fue solamente una falta contra Dios a título personal para Adán. Adán cuando pecó, hermanos, no solo él se perjudicó. Lamentablemente, hermanos, Adán, cuando estaba allá en el huerto del Edén, Adán era nuestro representante. Adán era nuestra cabeza. Por lo tanto, hermanos, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, él no pecó como una persona individual solamente. Él pecó como una persona pública. Él pecó como nuestro representante. Por lo tanto, hermanos, el pecado de Adán ha sido imputado a nosotros. Es esa la razón, hermanos, por la que todo ser humano, cuando llega al mundo como un bebé, aunque no haya cometido todavía pecado, aunque no haya dicho malas palabras, aunque no haya pensado cosas malas, aunque no haya hecho nada malo, esa pobre criaturita, porque es hijo de Adán, ya viene, hermanos, no con pan bajo el brazo, sino viene con el pecado imputado, el pecado original. Y esa es la razón, hermanos, dice la Biblia, también como el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. Por esa razón los bebitos también mueren, hermanos, porque la muerte física es una evidencia de que el ser humano está en pecado. No solo muerte espiritual, sino muerte física. Hermanos, por esa razón, hasta los bebés también, hermanos, tienen el pecado imputado de Adán. Por eso decimos, hermanos, que ese bebé cuando crece, ya crece con la naturaleza de pecado. Y obviamente cuando ya crece y empieza a hablar, empieza a caminar, ahí se manifiesta su condición. Y ese niño necesita también ser salvado por Cristo Jesús. Ya no solo tiene el pecado imputado de Adán, sino también tiene sus propios pecados, como todos nosotros, hermanos. Esa es la mala noticia. Esa es la trágica noticia, hermanos, que nosotros estamos perdidos. Y si Dios nos deja a nosotros, si Dios nos dejaría a nosotros, hermanos, y nos dijera, a ver, pues ahora, ser humano, a ver, ahora obedéceme, pues. A ver, ahora tú, reconcíliate conmigo, hazlo. ¿Lo podremos hacer nosotros, hermanos, como humanos? ¿Con nuestra propia fuerza y capacidad lo podremos hacer? No, hermanos míos, es imposible. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Bueno, Jeremías 17:9 incluso dice, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién podrá conocerla? ¿No?
Romanos capítulo 3, versos 10, 11, 12 también dice, no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda, ¿no? No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Incluso el profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, lo mejor de lo mejor que podríamos hacer con nuestra capacidad humana, con nuestra capacidad ética y moral, lo mejor, lo más buena gente que podríamos hacer y ser, hermanos, no se compara con la perfección de Dios. Y el Señor Jesús dijo en una ocasión, sed pues santos como vuestro Padre es santo. Y dice, ¿cómo vuestro Padre? Nosotros podremos llegar a ese nivel, hermanos, solos, sin la ayuda de Dios, estamos perdidos. Entonces, hermanos, claramente la Biblia, eso lo sabemos, hermanos, pero quiero traer a la mente y al corazón de todos ustedes. Sabemos claramente, esa es la mala noticia, esa es la triste noticia, que todos los seres humanos que nacen en este mundo, nacen, hermanos, para morir. Todos nacemos para morir. Y si Dios no hace algo, hermanos, para salvarnos, todos nos vamos camino al infierno. Y esa es la triste realidad, hermanos. Camino al infierno toda la humanidad, si Dios no hace algo para salvar. Alguien puede decir, un momento, pastor, pero en la Biblia claramente Dios ordena a la humanidad que se arrepienta. Incluso en Hechos capítulo 17, en Atenas, el apóstol Pablo predica diciendo, Dios ordena y Dios manda a toda la humanidad que se arrepientan. Entonces, pastor, si Dios ordena a la gente que se arrepienta, de hecho, pues la gente sí tiene la capacidad de arrepentirse. De lo contrario, Dios sería un Dios injusto. ¿Cómo Dios puede ordenar algo a la gente si la gente no lo puede hacer? Sería injusto eso, pastor. Como Dios ordena a la gente que se arrepienta, como Dios le ordena al faraón que se arrepienta, como Dios le ordena a Nabucodonosor que se arrepienta, como Dios ordena al pecador que se arrepienta, entonces quiere decir, pastor, por lógica, que esa persona, ese pecador, si tiene alguna capacidad para arrepentirse, entonces depende de él. Hermanos, y esa enseñanza, ese pensamiento está mal, hermanos. Está mal. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ordena a toda la humanidad que nos arrepintamos, eso no quiere decir, hermanos, que el hombre tenga la capacidad de arrepentirse. Lo que quiere decir, hermanos, es que Dios es un Dios justo y todos los hombres hemos roto un acuerdo con Él. Hay un contrato que se llama Pacto de Gracia que en el huerto del Edén fue roto. Nosotros lo hemos roto. Adán lo ha roto. ¿Y qué hace Dios, hermanos? Como su ley es justa, Dios nos dice, bueno, estás muerto en delitos y pecados, pero tu deber no ha terminado. Tienes que arrepentirte, tienes que obedecerme. En una ocasión les había puesto un ejemplo, ¿no? Es como si alguien de aquí tuviera alguna propiedad y alquila a alguien. Vamos a suponer el hermano Juan Pérez. Por cierto, ¿quién será Juan Pérez, no? Bueno, vamos a usar como ejemplo. Imagínense, el hermano Juan Pérez tiene una casa y el hermano Juan Pérez alquila su casa a unas personas y hay un contrato de por medio. Y de pronto los inquilinos no le pagan al hermano Juan Pérez del alquiler. El hermano Juan Pérez le cobra, Señor, págame la renta. Y Juan Pérez dice, bueno, el inquilino le dice, uy, señor Juan Pérez, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo capacidad económica para pagarle. ¿Y qué dirá el señor Juan Pérez? Le dirá al inquilino, uy, inquilino, qué pena, me da mucha tristeza, ¿no tienes dinero para pagarme? Bueno, como no tienes la capacidad para pagarme, ay, que quede, ya no me pagues ya, pues, porque sería yo malo exigiéndote que me pagues cuando no tienes trabajo, no tienes dinero, entonces hay que quede. ¿Sería bueno que Juan Pérez haga eso, hermanos, con el moroso? ¿Qué sería lo correcto? Que Juan Pérez diga, Señor, me da mucha pena tu condición, tu situación económica, pero hay un contrato. Y el contrato dice, a fin de mes, tú me tienes que pagar. Tú eres una persona adulta, yo soy adulto, y tú te has comprometido a pagar. Aquí está, has firmado.
Ahora ya es problema tuyo si puedes o no puedes, si tienes o no tienes trabajo. Resuelve ese problema. Pero lo que tú me debes, me tienes que pagar. No me voy a perjudicar yo porque tú estás mal. Hermanos, ese inquilino no tiene la capacidad de pagar. No puede pagar. Pero eso no anula su responsabilidad. Lo mismo pasa con nosotros, los seres humanos. En el pacto de gracia, hermanos, nosotros hemos desobedecido a Dios, pero eso no anula, hermanos, nuestro deber y nuestra responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque dice Génesis 1:26 que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para gobernar la creación, para enseñorearse sobre los peces en el mar, las aves en los cielos, para cuidar la creación. En otras palabras, Dios ha creado al hombre para que el hombre sea portador de la imagen y la gloria de Dios en el mundo. Y si el hombre no puede cumplir esa responsabilidad, no es culpa de Dios Todopoderoso, es culpa del ser humano. Por eso, hermanos, Dios tiene todo el derecho de exigir a un muerto que se arrepienta. Dios tiene todo el derecho de exigir a todos los seres humanos que le obedezcan, a todas las naciones. Y eso no significa, vuelvo a decir, que tengan la capacidad de hacerlo. Significa que hay un contrato que se tiene que cumplir con el Señor. Hermanos, esa es la mala noticia, que nosotros no podemos, no tenemos la capacidad. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el Señor pagó nuestra deuda, hermanos. Y de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Entonces, enseñanza número 1, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. El Evangelio no es un buen consejo de vida. El Evangelio no es una buena sugerencia para mejorar nuestro estilo de vida, para mejorar nuestra convivencia. No, hermanos. El Evangelio es una buena noticia de lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Ese es el Evangelio. Los buenos consejos son resultado de haber comprendido el Evangelio. Porque si yo entiendo que Cristo Jesús murió por mí, que Él me ha rescatado de la tumba, hermanos, que Él me ha dado una nueva vida, ahora como resultado, ¿qué debo hacer yo? Voy a amar a Dios con todo mi corazón. Amaré a mi prójimo como a mí mismo. Como resultado, obedeceré la palabra de Dios. Como resultado, hermanos, me someteré gustosamente y gozosamente a mi Señor. ¿Por qué? Porque entendí que muerto era, ahora me ha dado vida el Señor. Extraviado era, ahora me ha encontrado el Señor. Sin esperanza estaba, ahora el Señor me ha dado la patria celestial. ¿Cómo no voy a vivir agradecido, hermanos? ¿Cómo no voy a vivir obedeciendo su palabra? ¿Cómo no voy a vivir amándole a Él con todo mi corazón? ¿Cómo no voy a vivir, hermanos, obedeciendo su palabra y amando a mi prójimo? Entonces, hermanos, el Evangelio es la noticia de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Lo que Él ha hecho por nosotros. Si alguien les pregunta entonces, hermanos, ¿qué es el Evangelio? Entonces tú vas a decir, bueno, el Evangelio es la buena noticia de lo que el Señor ha hecho a mi favor. Yo estaba perdido, no tenía ninguna esperanza. Yo era enemigo de Dios. Sin embargo, el Señor tuvo piedad de mí y me salvó, pagando un alto precio en la cruz del Calvario. Y Él ha muerto, Él ha resucitado para mi beneficio, para mi favor. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio de la salvación en la cual nosotros creemos y estamos comprometidos. Esa es la primera enseñanza. El Evangelio, hermanos, es la buena noticia de la salvación. Es más, incluso etimológicamente, hermanos, podemos darnos cuenta de esto. Porque la palabra evangelio, hermanos, viene de dos palabras griegas. La primera palabra es la palabra eu, que quiere decir bueno, algo que es bueno. Y la segunda palabra es la palabra ángelos, que quiere decir ángel, también quiere decir mensaje. Entonces, eu significa bueno. Ángelos significa mensaje, mensajero. Entonces, si juntamos las dos palabras, ¿qué quiere decir? Un buen mensaje, una buena noticia. Hermanos, incluso esa palabra eu, esa palabra griega, la usamos a veces sin darnos cuenta en el castellano. Voy a dar dos ejemplos de eso. ¿Ustedes han escuchado, hermanos, la palabra eutanasia? Posiblemente sí, algunos han escuchado la palabra eutanasia. ¿Qué cosa es la eutanasia, pastor? Bueno, la eutanasia es cuando una persona está ya desahuciada, está muriendo y la muerte no llega, firma un documento
autorizando que le desconecten y que le dejen partir para no sufrir, que muera con dignidad, porque ya a tiempo está el paciente enfermo y no hay solución y sufre, y los familiares dicen, desconéctelo, señor doctor. Hágale la eutanasia. ¿Qué es eutanasia? Eu significa bueno. Y tanasia viene de tánatos. Y tánatos quiere decir muerte. Entonces, etimológicamente, eutanasia significa el buen morir, la buena muerte, ¿no? O sea, una muerte digna. Otra palabra, la palabra Eugenio. ¿Han escuchado alguna vez ese nombre, Eugenio? ¿Conocen a alguien que se llama Eugenio, hermanos? ¿O Eugenia? Es un nombre griego también. Eu significa bueno. Y genio o genia quiere decir carácter, temperamento. Entonces, Eugenio quiere decir alguien de un bonito temperamento, alguien de un buen carácter. Evangelio, una buena noticia, una excelente noticia. Entonces, no es un buen consejo, no es un buen tips para mejorar nuestra vida, no, es una buena noticia de lo que hace 2000 años atrás Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia, hermanos. Número 2, esa buena noticia que es el Evangelio, hermanos, no es un mensaje novedoso y exclusivo del Nuevo Testamento. Repito, esa es la segunda enseñanza. El Evangelio no es una noticia que recién surge en el Nuevo Testamento. Algunos podrían equivocadamente decir que el Evangelio recién apareció en el Nuevo Testamento. Ahí está la gracia. En el Antiguo Testamento estaba la ley, no había Evangelio en el Antiguo Testamento. No, hermanos míos. El Evangelio tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, hermanos. Porque desde el Antiguo Testamento ya estaba el Evangelio. Y solo para recordarles, en Génesis capítulo 3, creo que está en el verso 15, verso 16, ahí tenemos el protoevangelio. Cuando el Señor sentencia a la serpiente, ¿qué le dijo el Señor a la serpiente en el huerto del Edén? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el talón y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Y ahí está el Evangelio, ahí está la semilla del Evangelio, la buena noticia, que vendrá un hijo de la mujer, una simiente de la mujer, que aplastará a la serpiente, aplastará a Satanás. Y en Gálatas, el apóstol Pablo nos explica que llegado el momento, llegado el tiempo oportuno, vino nuestro Señor Jesús, nacido de mujer. Y llegó nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio está desde el Antiguo Testamento, hermanos. No es algo que recién surge en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y así, sino viene desde el Antiguo Testamento. Y concluyo con lo siguiente. Incluso cuando nuestro Señor Jesús estaba predicando, hermanos, su primer sermón allá en Nazaret, después de su bautismo, lo podemos encontrar en Lucas. Vamos, hermanos, a Lucas, capítulo 4. Ahí tenemos la primera prédica de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál fue la prédica? ¿Cuál habrá sido el tema, el título de la prédica de nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos? Entonces, Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Todos, hermanos, busquen en sus Biblias. ¿Lo tenemos? ¿Sí, hermanos míos? ¿Amén? Amén. Atentos, hermanos, escuchemos. Lucas 4, 16, dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hermanos, fíjense, el Señor Jesús fue a la sinagoga según su costumbre en el día de reposo. El Señor Jesús es judío, era judío, entonces congrega, llega el día que tiene que ir a congregarse. Para los judíos era el día sábado, y el Señor congrega. Y le invitan, hermanos, a que Él pueda leer la palabra de Dios y pueda dar la prédica. Le invitan a Jesús. Era la costumbre en ese tiempo. Apareció el joven Jesús, 30 años. Imagínense a nuestro Señor Jesús, joven de 30 años. Está sentado ahí y el líder de la sinagoga ve al joven. Tú, sabemos que eres hijo de José el carpintero y de María. Estás grande, joven. Adelante, vas a predicar. Jesús, tu nombre, ¿verdad? Vas a predicar.
Y sale nuestro Señor a predicar y le dan el libro de Romanos a predicar, hermanos, ¿verdad? No existía Romanos en esa época, hermanos. Le dan Mateo para que predique. No había Mateo. Apocalipsis a lo mejor. No. ¿Por qué, hermanos? Recuerden que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Solo existía el Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, es algo muy, muy bueno para nosotros. Miren, el Señor Jesús y el apóstol Pablo predicaron el Evangelio utilizando el Antiguo Testamento. Es vital el Antiguo Testamento, hermanos míos. Ahí está el Evangelio en el Antiguo Testamento. No solo Nuevo Testamento, hermanos. Recuerden, nosotros somos creyentes de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces le dan el libro del profeta Isaías a nuestro Señor. Y nuestro Señor lee en el verso 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué dice luego? Para dar buenas nuevas, para dar evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Evangelion, para dar evangelio, dice. Para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué libro está leyendo el Señor Jesús? ¿Qué pasaje? El libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Ustedes, hermanos, pueden fijarse, si están ahí, en Isaías capítulo 61. No lo voy a leer porque ya lo hemos leído en la versión que leyó nuestro Señor. Isaías 61 lleva como título en la Reina Valera: Buenas nuevas de salvación para Sión. Entonces, hermanos, con eso podemos percatarnos, cerciorarnos de que el Evangelio, hermanos, no es un mensaje novedoso del Nuevo Testamento. El Evangelio es un mensaje que viene desde el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: este Evangelio de Dios, el cual Él había prometido por sus santos profetas. El Evangelio es la promesa, la buena nueva. ¿Y qué pasa, hermanos? El Señor empieza a predicar. En el versículo 20 de Lucas 4 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en aquellos días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Qué triste, ¿no, hermanos? La primera prédica del Señor. ¿Y qué pasó con todos los que habían escuchado la prédica? Se llenaron de gozo, hermanos, ¿no? Oh, qué pena. Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Miren, qué duro, ¿no? Ahí se ve la condición del hombre, hermanos. Escuchen el Evangelio del Señor. Y el Señor dice: se ha cumplido este Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús, hermanos. Ahí estaba el Salvador. Él dijo: se ha cumplido delante de ustedes. Y no les gustó la prédica, hermanos. Porque Jesús ahí empezó a explicar que el Evangelio también es para los gentiles.
Porque empezó a hablar de la viuda de Sarepta, empezó a hablar de Naamán, que son gentiles, no son israelitas, y el Señor empezó a explicarles que el Señor les ha beneficiado a estos extranjeros. ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Qué, Señor? O sea, tú estás diciendo que esos paganos de la calle también van a ser salvos, Señor. No te pases, Señor. No, esa prédica no cuadra. Así no es, Jesús. Y le llevaron afuera, le expulsaron literalmente a nuestro Señor, hermanos. Y en su propio pueblo, ¿no? Hermanos, entonces, este es el evangelio que no es popular hoy en día, hermanos. ¿Esta buena noticia será tan apreciada hoy en día, hermanos? No sé si ustedes habrán visto en TikTok o en la televisión, este señor Ricardo Morán, hermanos, ¿se acuerdan? En Yo Soy, había un cantante que dijo, primero quiero dar gracias a Dios, y el señor Ricardo Morán dijo, se burló, ¿no? Se burló. Bueno, eso es una muestra nada más de que el evangelio no es apreciado, hermanos, en nuestra sociedad. Pero esta es la buena noticia. Y sin el evangelio no hay salvación para nadie, hermanos. Porque el evangelio nos habla de nosotros el evangelio, de lo que nosotros hacemos, o el evangelio nos habla de lo que ha hecho Dios, hermanos. ¿De qué habla el evangelio? De lo que ha hecho Dios. De eso habla el evangelio. De eso habla el evangelio, hermanos. De lo que Él hizo para nosotros, ¿no? Bien, vamos a orar al Señor agradeciéndole por este mensaje. Señor, te agradecemos por la oportunidad de meditar en tu palabra. Señor, que al recordar tu evangelio, nuestros corazones, Señor, sean susceptibles a ser obedientes. Porque tú has pagado alto precio por nosotros en la cruz, y en base a esa realidad, Señor, has cambiado nuestras vidas, y tú ordenas, Señor, que nosotros te amemos en correspondencia a lo que tú hiciste, que amemos al prójimo respondiendo a lo que tú hiciste primero, que obedezcamos tu palabra en base a lo que tú hiciste, porque sin tu evangelio nada de lo que podamos hacer, Señor, tiene valor. Tu evangelio, Señor, es lo que da valor a todo. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.